Vamos a leer, si lo quieren buscar, Mateo 6, 9 al 13. Y si no, yo lo leo también. Tengo varios versículos marcados, pero se los voy leyendo yo después. Dice Mateo 6, 9. Acá está. Es cuando le preguntan al Señor Jesús, es el pasaje, cómo tenemos que orar. Ya se lo deben de saber de memoria. Dice, el 9 dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hasta ahí vamos a leer. El Señor les dijo, deben orar así: Padre nuestro, reconocer a Dios como Padre, santificar su nombre, y que venga tu reino y que hágase tu voluntad. Este mensaje, el Señor me llevó a ver esta oración. Cada vez que decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Y me llevaba a este pasaje justamente. ¿Cómo tenemos que orar, Señor?, le dijeron. Y es el hágase tu voluntad. Y cuando, al menos yo cuando lo leía, en mi mente, el hágase tu voluntad siempre iba para afuera. Hágase tu voluntad, que la gente haga tu voluntad, que en la tierra todos hagan tu voluntad, pero nunca lo veía de que yo haga tu voluntad. Entonces en mi oración, cuando entendí esto, empecé a cambiar. Y cuando yo oraba, Señor, Padre, que no sea solo en la tierra, en los demás, que se haga tu voluntad en mi vida. Esta es mi oración. Mi oración cambió porque entendí que muchas veces, y creo que lo vemos, porque nos está haciendo la voluntad del Padre en la iglesia hoy día, sino que siempre tiramos como la pelota para el otro. Nunca nos hacemos cargo que se haga tu voluntad, que los pastores hagan tu voluntad, que los apóstoles, que aquellos hagan tu voluntad. Aún con el gobierno, que el gobierno haga, que el gobierno no se ocupa. Todo es culpa de los demás. Pero si fuéramos más conscientes y cada uno de nosotros, aún los no creyentes, ocupáramos nuestro lugar de responsabilidad, simplemente ni siquiera como hijos de Dios, como persona, como ciudadano en la tierra en que estamos, creo que cambiarían muchas cosas. Tendríamos otro nivel de justicia, otro nivel de vida aún en las personas. Pero como no hay una conciencia de responsabilidad, en esto estamos como estamos. Y hoy es el llamado ese. El Señor me hablaba de esto: tomar la responsabilidad de su voluntad, que la tengo que hacer yo. Pero me hizo ver esto el Señor. Dice, una parte de su voluntad también dice, en la tierra como en el cielo. Y si yo no tengo un acceso al cielo, ¿cómo sé cómo es en el cielo? ¿Cómo lo establezco? Es como si me dijeran a mí, quiero que hagas lo mismo que se hace, no sé, vamos a poner Canelones, que es la ciudad que más me suena. Como se hace en Canelones o en Veraca, en la congregación Veraca, ¿no? Que es la más, creo que es la más linda o no, porque vi que la halagan mucho. Pero ¿cómo yo voy a establecer lo mismo que hay allá si no lo conozco? ¿Cómo puedo yo establecer algo que hay en un lugar que no conozco acá? Y es lo mismo que pasa con el reino de Dios, que se haga tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. ¿Y cómo vamos a establecer lo del cielo si no lo conocemos? ¿Por qué padecemos y no estamos viviendo lo que es en el cielo? Y yo quiero que usted preste atención. ¿Sabe que este mensaje lo prediqué el viernes en la reunión de adoración? Y el Señor me está dando un mensaje diferente al del viernes.
Es la misma palabra, el mismo versículo, y el Señor está hablando algo distinto para ustedes, porque son ustedes los que tienen que oír algo distinto. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que dijo el Señor: santifica el nombre del Padre. ¿Cómo hago yo para acceder al cielo? Santificando la adoración. ¿Por qué se comienza adorando? Porque es lo que abre la puerta para que yo entre a los lugares celestiales, al ambiente celestial. Mucha gente, cuando uno no entiende el poder de lo que es la adoración, es la llave. Santificar el nombre de Dios es la llave para que yo acceda a los lugares celestiales. Es ahí donde se empieza a manifestar en la adoración. Ustedes presten atención. Cuando recién empezamos a adorar, como que cantamos, pero después de un rato, hasta que el pastor va remando y va llevando la barca dentro de la presencia, porque eso es lo que hace el adorador. Rema y nos va llevando a todos nosotros hasta que la presencia la empezamos a sentir, ¿verdad? Como que ya empieza a haber calma, el ambiente empieza a estar distinto. Pero el Señor quiere que su presencia, a través de santificar su nombre y de adorarle, quiere llevarnos más profundo, para que puedas ver los diseños celestiales. Ustedes ven, por eso empiezo a revolver las manos, porque ya adentro puedo entrar. Es cuando más visiones, cosas Dios muestra en la adoración, porque es la llave, es la puerta. Y luego dice: hacer tu voluntad. Primero, si uno no sabe santificar y adorar al Señor, ese es el problema de la iglesia, que la adoración, es música, un relleno para empezar. Es la llave, es la puerta de entrada, es el altar de mi corazón. Yo traigo mi corazón y rindo ahí. Por eso yo decía que el Señor hablaba en el Salmos 37, deleítate en el Señor. Esa es la llave. Cuando vos adorás, empezás a deleitarte. Cuando empezás a perder la vergüenza, te nace del espíritu adorar y querés revolear tus manos. Cuando hay gozo, es el momento, una canción donde se adora, y es el momento propicio para danzar. Cuando es una canción de calma, de adorar, es el momento propicio para rendir, dejar que el Espíritu empiece a ministrar conforme lo que estás escuchando, que Él nos ama, que Él es nuestro amado, que Él es el más hermoso, y escuchar lo que declaramos, y el Espíritu ahí empieza a ministrarnos, y ahí aprendemos a adorar. Y el Espíritu nos va llevando, y empieza a sanar. Ni siquiera tiene que hacer falta que vengamos a orar por vos, porque el Espíritu en la adoración empieza a sanar conforme la palabra que estás declarando. El Espíritu trae recuerdos, saca del corazón, empieza a haber sanidad en medio de la adoración. Por eso dice: santificado sea tu nombre. Cuando santificamos su nombre y lo exaltamos, entramos a la presencia del Señor. Y hágase tu voluntad. Empezamos la voluntad de Dios. ¿Saben qué es voluntad? La palabra voluntad significa deseo. Y en hebreo, en griego, significa que es deseo, que uno da su deseo. Y en hebreo también dice ser voluntario, presentarse de forma espontánea. Ejemplo, como un soldado que se presenta espontáneamente. Voluntad, que se haga tu voluntad. Dígame, ¿quién se presentó voluntariamente al Señor? El Señor Jesús, al Padre, el Señor Jesús. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Que se haga tu voluntad, que se cumpla tu deseo, le estamos diciendo. En el Getsemaní, el Señor Jesús, cuando estaban orando, cuando estaban por venir a llevar preso, estaba agobiado, porque ya sabía que le llegaba la hora. Y dice que se puso a orar y dijo el Señor: Padre, si es posible, aparta de mí este trago amargo, aparta de mí esta copa. Busqué el que más se acerca al original, que es la Biblia interlineal, y dice que no se cumpla tu deseo. Es lo mismo,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y decía, que en esa versión decía, Padre, pasa de mí este trago amargo, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía, que se cumpla tu deseo. Y entonces dice que cuando el Señor Jesús dijo, que se haga tu voluntad, que se cumpla tu deseo y no el mío, entonces, dice la palabra, vino un ángel a fortalecerlo. ¿Qué significa? Cuando yo entiendo en mi corazón lo que significa realmente doblegar mi deseo por el deseo del Señor, los ángeles responden. Porque ¿qué ven? A Cristo. Ven, es esa muerte en nosotros, en lo que nosotros dejamos. Señor, nos cuesta. Señor, sabes que esto, pero por vos, Señor, que sea tu voluntad. ¿Y fue agradable para el Señor? No, ¿verdad? Para nosotros tampoco es agradable. Hay cosas mínimas que las que Él pasó. No es agradable tener que pedir perdón a alguien que lastimó, a alguien que tuvo algo injusto hacia nosotros o hacia alguien que amamos. No es agradable perdonar a veces una deuda cuando nos estafaron y demás. No es agradable muchas situaciones, pero la justicia de Dios es distinta a la nuestra. Entonces, el Señor me hablaba de esto. Para entrar en su reino, la llave es la adoración y la santificación. Y ahí empezamos a ver el reino, ¿verdad? Empezamos a ver Dios, su presencia, entramos. Pero para que el reino pueda establecerse, entramos en adoración y entramos en la presencia de Dios. Y lo primero que me olvidé de nombrarlo, dice que venga tu reino. Si usted lee, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Si no viene el reino de Dios, yo no puedo hacer la voluntad. Porque, ¿qué es el reino de Dios? Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y si yo no ando en justicia, no en la mía, en la de Él, si yo no ando en esa justicia, no puedo estar delante del Padre. Tampoco vivo en paz. ¿Conocen a alguien que esté enojado, que tenga rencor en su corazón? O que muestre acá una cara linda, pero después que viva en paz. Yo no conozco a nadie. Gente que habla de Cristo, pero te conoce la Biblia de tapa a tapa, te la da vuelta, pero no tienen paz. Porque no hay justicia, la de Dios. Que la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Es Cristo. Es misericordia, es perdón. Misericordia cada día. Su misericordia es nueva cada día. Y si nosotros no empezamos a establecer esa justicia, tampoco puede haber paz. Porque a veces nos falta la paz porque no estamos andando en justicia. Porque hay cosas en el corazón, en el alma que estamos reteniendo, que no estamos queriendo acomodar y soltar. Entonces no andamos en su justicia. Y de ahí depende, si no hay justicia, no hay paz y no hay gozo. Porque el estar en paz te lleva a gozarte, te lleva a disfrutar. Disfrutás de lo mínimo, porque tenés paz, tenés seguridad que el Padre, estás dentro del Padre, es el reino. Ese es el reino, para que se establezca. Y para poder hacer la voluntad de Dios, el Señor me marcaba esto. No puedes hacer mi voluntad si estás fuera de mi reino. No andas en justicia, no tenés paz y tampoco tenés gozo. Pero decís que querés hacer mi voluntad. Porque ¿qué es lo que pasa? Hacemos las cosas mentalmente. Sabemos que hay cosas que están mal. Hay gente que se justifica. Yo no fumo, yo no tomo, yo no robo, yo no hago esto, no hago aquello. Primero que eso de no fumar, no tomar, te conviene no hacerlo. Sabes que la gente del mundo, hay mucha gente que tampoco lo hace. Es más, hasta son más sanos que nosotros. Hasta tienen una vitalidad y hasta tienen
lamentablemente mejor ánimo que nosotros y no tienen a Cristo, pero no tienen la salvación, ¿verdad? Pero el Señor dice esto: el que sería religioso, en la religiosidad del cristiano, tiene todas esas cosas mentales en el razonamiento, pero no está el reino establecido en la mente, en el corazón. Cuando se establece el reino, vamos a ver hombres, como vimos en la palabra, que iban predicando con su vida, con solo su presencia. Lo vemos hoy día porque tenemos los testimonios, gente que simplemente con su presencia los demonios se manifiestan, como le pasaba al Señor Jesús. Los demonios ya de lejos lo veían y venían: ¿qué venís a hacer acá? Ya lo reconocían. Eso pasa cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida, y ahí podemos empezar a hacer su voluntad. Y cuando empezamos a hacer su voluntad, entonces ahí los ángeles empiezan a responder. Entonces, ¿cómo es el camino de Dios? Reconocer que Él es santo. Cuando yo empiezo a reconocer en Él la santidad, empiezo a meterme en su presencia. Y empiezo a meterme y entender que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y hay, creo que otra versión que dice que también es poder. Y ahí puedo andar en la voluntad de Dios. Primero, establecer el reino, reconocer al Señor, santificarlo. Reconocer que necesito el reino. Entonces, después de entender y empezar, el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino. Buscamos primeramente el reino, lo que es de Dios, y todo lo demás, como el Señor Jesús buscó el reino de Dios, rindió su voluntad, y los ángeles salieron a la respuesta. Y todo lo demás va a ser añadido. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor en este día? Que podamos recapacitar. ¿Estás buscando mi reino? ¿Sabés santificar mi nombre? ¿Tenés la llave en tu mano? Gozarte, meterte, deleitarte. ¿Por qué David, con el pecado que cometió, fue perdonado? Fue menos el pecado de Saúl. Saúl mintió. David organizó todo, un homicidio, y encima dejó a la mujer embarazada y quería tapar eso. O sea, el pecado a nuestra mente fue mayor. Pero como David reconoció, se humilló delante del Señor, dijo: soy culpable, reconoció su quebranto. Dijo que no saques tu espíritu de mí, no saques tu presencia de mí. Su deseo era la presencia de Dios, más allá del pecado, semejante pecado que había hecho. Y Dios lo perdonó y Dios lo restauró. Y David dijo: que te deleites en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí vemos la misericordia del Señor, que no importa lo que hagas, no importa los que afuera hagan, porque a veces cuestionamos para afuera, que no importa, esa es su justicia. Nosotros no juzguemos, que juzgue el Señor el pecado. Nosotros estamos para juzgar las tinieblas, a los demonios y demás. Pero el Señor quiere establecer eso, su justicia en nuestros corazones, y empezar a buscar. Si nosotros entendemos y empezamos a buscar su justicia, a buscar su reino, nosotros, este grupo de personas que parece somos poquitos, pero nuestras oraciones van a empezar a mover el infierno. Nuestras oraciones van a empezar vamos a ver cómo empiezan a cambiar las cosas alrededor si entendemos esto de buscar su justicia. Y vamos a empezar a unirnos, va a haber una unidad en nosotros, porque va a ser el mismo Espíritu Santo uniéndonos. Porque Dios dijo, el Señor, ¿sabe qué nos dijo acerca de nuestra congregación? Que es como la cueva de Adulán. Y si uno dice sí, porque todos veníamos con algún problema, aún nosotros mismos estábamos todos angustiados, nosotros porque nos vinimos de allá y extrañábamos, y todos teníamos algo. Pero ¿qué le sacó David de ahí?
un ejército poderoso, ¿verdad? Y no nos vamos a dejar de orar hasta que veamos ese ejército. Si hay algo que yo aprendí del Señor, tengo un montón de cosas, pero si hay algo que si Dios dijo, Señor, vos dijiste, Señor, vos dijiste, Señor, vos dijiste, y esa es la oración. Y si Él dijo, ustedes son las guerreras poderosas, Luisito es el guerrero poderoso, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar nuestro deseo, buscar el reino de Dios, su justicia, su paz, su gozo. Todo lo demás viene por añadidura. Cuando el ángel ve eso, ve que mi deseo lo dejo en el Señor, que empiezo a buscar, bueno, Señor, empecé a llenarme de tu espíritu, porque mi carne me lleva para un lado y mi espíritu, dijo el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestro espíritu está dispuesto. Estás dispuesto, bueno, hoy voy a bendecir, voy a estar gozoso, y te pasan 1000 de cosas para que te enojes, que lo peor que te pueden hacer, te lo hacen. Pero es ahí donde vos tenés que respirar y acordarte, Espíritu Santo, vos sos mi fortaleza, vos sos mi fuerza en esto, y dejar que el Espíritu empiece a fluir. Y eso es parte de buscar el reino, su justicia, tu paz, tu gozo, el gozo del Señor, porque van a venir las situaciones y saben que Dios sabe cuánta fe tenemos, cuánta paciencia tenemos. Ella sabe todo de nosotros. Los que no sabemos somos nosotros. Dios me está probando para que vos te des cuenta que no tenés paz, para que vos te des cuenta que no tenés paciencia, para que vos te des cuenta que no tenés fe, porque ella sabe la medida de fe que te dio y sabe cómo reaccionás. Entonces, ¿cuáles son las situaciones? Para que yo me dé cuenta. Porque si yo no estoy en una situación, no puedo ver mi reacción. Ella sabe cómo me cuesta a mí las cosas, porque nos conoce cuántos cabellos tenés. Dice la palabra que Él sabe, tiene contado todos tus cabellos. No sabe qué medida de fe tenés, qué paciencia, qué es lo que te cuesta. La escasez de amor también, porque a veces nos falta amor en nuestro corazón. No nos sentimos amados por Él. Todavía nos falta llenarnos de ese amor. Por eso mismo no podemos manifestar los milagros, no podemos. ¿Saben por qué? Porque es la inseguridad de nosotros que tenemos. Cuando nosotros empecemos a sentir ese amor y a llenarnos de ese amor del Señor, vamos a empezar a manifestar los milagros, porque vamos a entender que no somos nosotros, que es Él. Todavía vemos nosotros mismos, vemos nuestras imperfecciones y pensamos, no, yo qué voy a orar por el paralítico, qué voy a orar que crezca esa pierna. Esas son pequeñeces que nos impiden, nos alejan del milagro del Señor, del poder que de hecho está en cada uno de nosotros. Pero es necesario que empecemos a buscarlo, a meternos en la búsqueda, buscar primeramente el reino. Vamos a empezar con esto, iglesia. Busquemos, y está clarito. Díganme si no está clarito. Y yo tampoco lo entendí hasta que el Señor me lo habló. Pero verdad, y el Señor me hablaba, hágase tu voluntad, y siempre estás mirando que otro haga mi voluntad. Y vos tenés que hacer mi voluntad. Es verdad, y después el Señor me dijo, y que venga el reino. Pero para hacer mi voluntad, que venga el reino. ¿Y el reino qué es? La justicia, la paz. Y todo eso viene por el Espíritu Santo, porque en nuestra carne no lo vamos a hacer. Entonces, busquemos primeramente el reino. Empecemos a entrar en la adoración, que es la llave. Cuando usted viene acá, por más que sea una canción rápida, métase, escuche lo que dice. Métase a adorar, adore. Y deje que el Espíritu le lleve, y deje que el Espíritu le muestre. Y aun si el Espíritu quiere sanarla, o quiere quebrantar algo usted llore. Deje que este es el lugar donde el Espíritu la ame. ¿Quiere llorar? Llore. Si usted siente de reírse, ríase. ¿Quiere sentarse en el piso? Siéntese, porque es el Espíritu donde está sanando. Cosas que usted en su hogar no lo puede hacer. Deje que el Espíritu empiece a sanar. Si el Espíritu le muestra que durante la adoración tiene que ir a orar por una hermana, lo va a tener que hacer. Si el Espíritu le dice, y no importa cómo esté uno,
porque es obra de Dios. ¿Entienden? Porque a veces no, ¿yo qué voy a orar si yo estoy mal? No, porque no sos vos, es el Espíritu Santo usándote. Entonces, vamos a empezar a dejar que el Espíritu obre, que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas, que comencemos a conocer la voluntad del Señor. Tomemos las herramientas que el Padre nos da hoy. Empecemos a leer. Yo quiero que empiecen a leer. El Señor me decía, decirles que lean mi palabra. Escudriñenla. Estos versículos que uno los pasa y los lee y los tiene por sabido, pero cuando los empezás a razonar, ay, pero es verdad. Siempre los leí, yo pensé que era la oración y hasta la repetía y la hacía repetir a las niñas la oración. Pero es más profundo la palabra del Señor. Y empezar a aplicarlo, empezar a perdonar, empezar a sanar, hacer lo que Dios nos está mandando. Y no crean que porque somos poquitos. No, Dios dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, nuestras oraciones. No significa un ejército de poder que vamos a salir todos a ganar todo Montevideo nosotras. Un ejército de poder es que con su oración empieza a hacer temblar el infierno, que comenzamos a orar y empieza a cambiar las cosas de afuera. Nuestro hogar, se empiezan a soltar las cosas, los papeles, todo aquello que esté trancado, que la gente sabe que pide oración acá y recibe respuesta. ¿Por qué? Porque hay un grupo de guerreros de Dios que se están juntando, que están buscando su reino, que están buscando primero el reino, que están sabiendo entrar con la adoración, santificar su nombre y empiezan a hacer su voluntad. Y no significa que seamos un ejército más grande. David no tenía un ejército inmenso. Todos los endeudados tenían su ejército y Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba en David los levantó a los demás. El Espíritu de Dios en David. Así que no nos veamos pequeños, hermanos. Empecemos a buscar su reino. Todo se va a acomodar. Todo se va a acomodar porque Él dijo. Porque Él lo dijo. Un ejército grande se levanta de este lugar. Usted no va a dejar esta tierra sin irse en victoria, sin ver la victoria del Señor en sus hijos, bendiciendo sus generaciones. Usted tiene que dejar un legado. No importa lo que vemos hoy. Dios dice que tiene señalado el día para que seamos transformados. Los que fueron escogidos, creo que el apóstol Pablo, fueron escogidos, señalados para ser transformados. Entonces, yo hoy quizás uno no ve a los hijos que están, quisiera verlos llenos del Espíritu Santo y predicando, y uno no lo ve. Pero yo digo, Señor, tu palabra dice que hay un día que vos lo elegiste para ser transformado. Yo tampoco antes era un amorcito de pastora, y ni siquiera soñaba con ser pastora. Pero Dios dijo, hay un día señalado para que seas transformado, y ese día llegó. Y así como llegamos nosotros, nuestros hijos van a llegar. Y aún lo que nos falta por ser transformadas y transformados, ese día va a llegar. Pero tenemos que meternos a buscar su rostro, aprender y a santificar su nombre. Y esa es la llave para entrar al reino, adorarle, entrar al reino. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? Plantearnos, Señor, hasta aquí no sé si te he sabido adorar, porque la llave es la adoración. Empezar a meternos. Entonces, tome esa llave que es la adoración, la alabanza, cierre sus ojos para no distraerse y métase que el Espíritu va a empezar a hablar, va a empezar a sanar, va a restaurar en medio de la adoración y va a empezar a establecer el reino. La justicia de Dios va a empezar a fluir en el corazón, solita. El Espíritu va a decir, no estuvo bien, y uno va a tener que ahí acomodarse. El Espíritu Santo va a decir, esto tenés que arreglarlo. Cuando uno quiere entrar adelante del Señor, o se hace el distraído, y el Espíritu Santo, te dije que esto no, ¿verdad? Que así es como hace. Es tiempo, iglesia, porque nos levantamos en poder. Va a ser lo que Dios dijo que va a ser.
va a hacer de su vida lo que Dios dijo que va a hacer. Y ustedes van a ser una iglesia de poder. Amén. Busquemos su reino. ¿Qué vamos a hacer? Empieza a leer. Haga sus pasajes, sus enseñanzas, lo que Dios le enseña, porque va a llegar el momento que ustedes van a tener que compartir lo que Dios le habla. Y no es gran cosa, yo me pasé horas leyendo la Biblia. Simplemente escuché una frase y dije, vamos a leer, y que el Señor me siguió hablando. Si no estableces el reino, no podés hacer mi voluntad. Si no aprenden a usar la llave de santificar mi nombre, no pueden entrar bien en mi presencia, mi espíritu no puede entrar. Entonces, vamos a empezar a tomar la llave y las herramientas. Tenemos la victoria asegurada, pero tenemos que empezar a ver qué dice papá. Las palabras que Él habla, las palabras que Él nos habla a través de esto, de la Biblia, pero también nos quiere hablar a nosotros personalmente. Él nos quiere explicar. Amén. Vamos a orar, iglesia, y vamos a establecer que el Espíritu de verdad nos lleve a toda verdad. ¿Y qué vamos a hacer con esta palabra? Examinarnos. ¿Tu reino está en mi vida? ¿Se está establecido tu reino en mi casa? ¿Verdad? Pues yo pienso, cuando no ando con paz todos los días, ni ando gozosa, a veces uno se chifla o no te levantás bien. Hay días que uno no se levanta bien. Entonces, hoy no me levanté bien, pero tengo la llave, que es la adoración. Puedo entrar a esconderme ahí. Puedo entrar a recuperar las fuerzas ahí. ¿Me entiende? Por eso Pablo y Silas, estando ahí en lo más profundo, imagínense, no eran cárceles, las de ahora son horribles. Esas cárceles eran pozos, metidos entre toda la inmundicia, los olores y lo peor, y estaban adorando al Señor, porque tenían la llave, aún siendo lastimados, golpeados, azotados, y estaban adorando a Dios. ¿Y qué pasó? Hubo un temblor. Ángeles vieron a esos hombres que dejaron su deseo por el deseo del Señor. ¿Y qué vinieron a hacer los ángeles? Respuesta. Ángeles actúan. Cuando nosotros rendimos nuestro deseo, buscamos el reino del Señor, tenemos la llave de la adoración, porque Pablo y Silas se pusieron a adorar. Entonces, ahí tenemos la llave. El Señor manda ángeles. Y ahí empezamos a ver las respuestas del Señor. Y es así, hermanos, porque somos testigos nosotros que el Señor, cuando uno se dispone a hacer su voluntad, ángel, las puertas se abren. Las puertas se abren. Amén. Así que esto es la palabra que el Señor quiere, que te examines qué vas a hacer de ahora en más. ¿Quieres vivir bajo su reino? Comienza. La llave, la adoración, santificar su nombre. Que venga su reino y después empezamos a caminar derechito en su voluntad. Porque el Espíritu nos va a llevar. Porque cuando nos querramos desviar, el Espíritu nos endereza enseguida. Se lo aseguro. No nos deja pasar ni una. Pero es con gozo. Y después vamos a ver, como dice la palabra, su voluntad es buena, perfecta y agradable. Una vez que pasamos el proceso, como el Señor Jesús pasó el proceso que no lo quería pasar, pasó el proceso y luego fue recibido en gloria. Y hasta pudo venir a disfrutar días con sus amigos, porque resucitó Jesús y estuvo 40 días más en la tierra y después ascendió. Nadie habla de esos 40 días que estuvo después de haber resucitado. ¿Qué les habrá enseñado, verdad? Estuvo 40 días después de haber resucitado. El Señor, el Padre le concedió, bueno, anda con tus amigos 40 días ahora en gloria, porque Él es bueno. Todo lo que padeció el Señor después te retribuye, y entonces ahí entendés que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Antes yo pensaba, me quiero volver, no quiero pasar esta angustia, estar acá, lejos de mi casa, lejos de todo. Y hoy digo, gracias, Señor. Y hoy entiendo, porque siento su presencia, porque les amamos, porque recibimos su amor, porque sus logros son nuestros logros, sus victorias son nuestras victorias. Y digo, realmente, Señor, tu voluntad es buena, perfecta y agradable, porque es agradable verles a ustedes estar bien.
y superar cada día situaciones. Entonces ese es el gozo que nadie puede robarte. Y entendés que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén. Nos llevamos esta palabra y empezar a leer, hermano. Empiece a dejar que el Señor le hable. Anote. No se quede con esa perla, porque después le va a tener que compartir. Compártalo. Va a llegar el momento de compartir lo que Dios habla. Todo lo que el Señor habla, empiece a escribirlo, empiece a anotarlo, porque estamos acá para edificarnos mutuamente. Amén. Ya el Señor nos va a acomodar los tiempos, los horarios, tenemos nuestros tiempos para empezar a edificarnos entre nosotros, ¿sí? Amén. Gloria a Dios.